Mis amigos, Cuba está a punto de caer, sí, hermanos míos, porque esperábamos algo histórico y eso está sucediendo justo ahora. Mauricio Galante, el director de la CIA, estuvo en Cuba y obviamente nos gustaría saber qué está pasando tras bambalinas y qué va a pasar después de estas acciones. Parece que es una reacción en cadena, ¿verdad? Es literalmente como un juego de mesa o un rompecabezas en el que vas juntando las piezas y entendiendo. Mauricio, ¿qué fue a hacer el director de la CIA a Cuba? Escuché decir que están por acusar a Raúl Castro, el dictador. Así es, ciertamente el director de la CIA no fue a Cuba de vacaciones. Él fue allá a dar un mensaje directo al gobierno cubano sobre las acciones de inteligencia, la cooperación de inteligencia con China, con Rusia y hasta con el propio Irán, y la interceptación de comunicaciones del ejército cubano en las que estarían listos para lanzar drones, ataques con drones contra barcos estadounidenses en el Caribe e incluso en territorio estadounidense. Allí en los Cayos de Florida o incluso en Miami, que están al alcance de los drones que fueron entregados por China, Rusia e Irán. Ellos alegan que usarían los drones para defenderse, pero en el momento en que el presidente Lula se reunió con el presidente Trump, nadie sabe lo que se habló a puertas cerradas. Pero un hecho revelador fue la entrevista de Lula diciendo que tenían una semana para lanzar un plan de combate contra el narcotráfico. No soy yo quien lo dice, fue Lula quien lo dijo con sus propias palabras. Sí. Entonces se llega a la conclusión de que la reunión sobre la seguridad hemisférica entre Lula y Trump fue muy dura y el mensaje del presidente Trump fue muy claro. O hacen algo, si no Estados Unidos lo va a hacer. Enseguida Cuba anunció que se acabó el combustible, no hay gasolina, no hay diésel en la isla y días después comenzaron los disturbios internos. Las protestas de la gente pidiendo energía eléctrica, porque ahora el país está sin energía eléctrica. Y un día después de que comenzaron las protestas, tenemos la segunda visita del director de la CIA en 65 años, amigo, en la isla de Cuba. Entonces, nada más y nada menos que el jefe de la inteligencia estadounidense intentó directamente con el hijo de Raúl Castro, sí que está negociando esa salida honorable y ese final honorable, si es que hay un final honorable en cualquier régimen socialista. Y también fue lo que acabas de decir. La acusación formal de su padre de 94 años por el derribo y asesinato de 4 ciudadanos estadounidenses en 1996 que estaban volando hacia Cuba en una misión humanitaria. Es el pretexto que necesitaban para formular la acusación, como lo hicieron con Maduro, acusarlo de algún delito cometido para que la Corte estadounidense emita una orden de captura y expida una orden de arresto para su detención. Y entonces no va a haber una invasión a Cuba, va a haber cumplimiento de una orden judicial y así arrestar al dictador. Miren qué jugada, gente, pongan atención, ¿verdad? Vamos viendo entre líneas cómo funciona el sistema. ¿Cómo es que Trump consigue autorización para arrestar a un líder en otro país que teóricamente sería soberano? Todo esto sigue las leyes estadounidenses, ¿verdad? Trump no simplemente firma y dice, voy a agarrar. Entonces esa excusa, ¿no?, de acusar por algo que pasó allá en 1996 y que fue una atrocidad, ¿verdad? Porque el régimen cubano fue un régimen sanguinario. Mataron, hicieron lo peor que puede haber en un régimen, lo hicieron y pusieron a Cuba en la miseria, en la pobreza. Hoy no tienen energía, como bien recordó Galante. Están sin energía, están en una crisis y el pueblo se fue contra la policía. El pueblo que tanto temía a la policía del régimen comunista, que mataba, que torturaba, ahora está enfrentándolos, está rompiendo todo. ¿Por qué? Porque el régimen está debilitado. Cortaron el flujo de dinero, los regímenes se debilitan y luego dicen que Trump no sabe qué hacer allá en Irán. Pon atención, ya vamos a hablar de Irán, vamos a hablar de China, el resultado práctico de la visita de Trump a China y lo debilitada que está China en este momento exacto. Así que sigue aquí con nosotros porque esta charla con Galante todavía va para largo, ya que vamos a traerles todos los detalles de la geopolítica, de los entretelones.
Y vamos, ustedes van a entender cómo leer este mapa. Bueno, Galante, entonces Trump ya tiene todas las justificaciones para estacionar, si es que podemos decirlo así, portaaviones en la costa cubana. Justamente para garantizar esa orden de arresto, ¿no? Contra el dictador cubano. Y nada más simbólico que arrestar a uno de los hermanos Castro, ¿verdad? Entonces, las cabezas, las mentes pensantes detrás del régimen que desafió a Estados Unidos y también gente, principalmente, no lo olvidemos, del Foro de Sao Paulo. Y ahí entra Brasil y ahí entra Lula, que está desesperado, como dijimos, un dinosaurio, viendo la extinción acercándose en forma de portaaviones, en forma de las fuerzas militares de Estados Unidos que están por llegar a Cuba. Y no tengo ninguna duda de que la caída de Maduro en Venezuela debilitó mucho el régimen de Lula aquí en Brasil, y la caída del régimen cubano debilitará aún más a Lula en Brasil. De eso puedes estar seguro. Incluso me gustaría que tú, que nos estás viendo, comentaras aquí abajo: ¿cae Lula o sobrevive Cuba? Comenta aquí, comenta aquí. Quiero ver si estás atento a la lectura geopolítica. Galante, entonces ahora, mira, el director de la CIA cara a cara es porque el régimen ya está bastante debilitado, porque hace algunos años eso era imposible que sucediera. Sí, el simple hecho de sentarse a negociar ya demuestra muchas cosas. No es solo sentarse a negociar, es recibir al jefe de inteligencia de la mayor fuerza militar del país, Lo que tú, tu adversario, adversario geopolítico, y tener esa conversación directa con los miembros de la alta cúpula del régimen socialista. Eso ya se informó hace unos 6 meses. Existen esas conversaciones tras bambalinas. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, ya dijo que están ocurriendo esas conversaciones. Entonces, cuando ves al secretario del nivel del director de la CIA viajar a Cuba, es porque las negociaciones ya están en marcha, están muy avanzadas y realmente el régimen está buscando una salida honorable, si es que existe esa salida honorable. Pero el hecho muy importante fue lo que ocurrió ayer, fue la extradición de Alex Saab, quien era el operador financiero colombiano, que era el operador financiero de Maduro. Fue ministro en varios ministerios, no solo de Chávez, sino también de Maduro. Es reconocido como el operador financiero. El financiero de Maduro ya fue arrestado en Estados Unidos en 2020-2021 y liberado en esa negociación en la que Biden liberó a los sobrinos de Maduro y a los hijos de su esposa, que fueron arrestados por asociación con el narcotráfico, y también a Saab en ese momento. O sea, fueron intercambiados por la promesa de Venezuela de tener elecciones directas y libres y con observadores internacionales. ¿Qué pasó? En 2023 se le rieron en la cara al presidente Biden, fueron allá, robaron la elección descaradamente y se mantuvieron en el poder. Fue ahí cuando ocurrió la ruptura total con cualquier tipo de negociación o una transición democrática en Venezuela. Vamos pasando a Cuba, está sucediendo lo mismo. Cuba no tiene elecciones desde hace más de 50, 60 años. Sí, allá ni siquiera existe un partido de oposición como existían María Corina y González allá en Venezuela, que básicamente fueron eliminados, encarcelados o impedidos de competir. Sí, como está pasando hoy en Brasil, el presidente Bolsonaro está preso e impedido de competir. ¿qué ocurrió? ¿Hubo elección? ¿Qué ocurrió? En 2023 se rieron del presidente Biden, fueron allá descaradamente contra todos, Kulen Tischer, ¿cómo quedarse? No hay entrada, solo se permite la entrada de alimentos, no hay entrada de combustible, para que no haya abastecimiento de Rusia, ni de China, ni de Irán. ¿Qué ocurrió? Robaron la elección descaradamente allá, elección descaradamente, siguieron con esa elección descaradamente, siguieron, ¿qué ocurrió? Continuaron en el poder, el presidente descaradamente, Biden, ¿qué ocurrió? Ocurrió descaradamente, continuaron, elección descaradamente, continuaron, ¿qué ocurrió? En 2023, John Ratcliffe fue allá a dar un mensaje, claro, ya no va a ser admitido. Cuba sigue colaborando con Irán, con Rusia y China, aquí a 150 kilómetros de nuestra costa.
o cambian el régimen, o cambiarán el régimen. Entonces, los dos instrumentos de presión, tienes una revuelta popular que seguramente fue incitada ahí por la CIA, esa revuelta popular, también hubo motivo. El motivo es la falta de energía, que ya no hay más energía, y dentro de poco, el poco combustible que quedaba de reserva. Los autos no van a poder moverse a ningún lado, las personas tienen que caminar o andar en bicicleta, y también hay falta de bicicletas, casi nadie, la mayoría de las personas no tiene bicicleta. Y tienes un régimen mafioso y tambaleante que quiere negociar a toda costa para mantenerse en el poder. Entonces pueden pasar dos cosas, o va a haber una transición, como una Delcy Rodríguez, capanga ahí del Raúl Castro en el poder, y la amenaza directa de encarcelar a su padre es una herramienta más. Mira, o haces negocio ahora con nosotros, cierras el acuerdo aquí antes de que yo regrese a Estados Unidos. Porque cuando yo regrese, ya no voy a volver con carpeta y documentos, voy a volver con los Rangers, los Navy SEALs, para arrestar a tu papá. Eso ya estaba previsto cuando Maduro fue arrestado. Ya se había anunciado que Cuba caería para finales de 2026, ¿cierto? Sí, y ahora obviamente terminando todas las operaciones en Irán, el próximo objetivo, sin lugar a dudas, y la cuestión actual es que Trump no lo está ocultando de nadie. Desde que asumió, él anunció, mira, este va a caer y este va a caer y están cayendo. ¿Verdad? Hay mucha gente que... Lo que aceleró Dilo. Lo que aceleró esta situación caótica y calamitosa en Cuba fue realmente la intervención en Irán, porque cuando Trump intervino en Irán, se acabó la fuente de dinero y de combustible. Entonces el combustible nunca se habría acabado en Cuba si no se hubiera secado la fuente. ¿Y cuál es la segunda fuente? Rusia. Y ves que el mismo día, domingo, en que Alex Saab fue extraditado, en que Ratcliffe, el jefe de la CIA, estaba en Cuba, es el mismo día en que Ucrania lanzó el mayor ataque de drones contra Rusia, incluso en la capital. Fueron 550 drones, de los cuales casi 400 alcanzaron la capital. Autos incendiándose, estaciones de tren, edificios de departamentos y oficinas en la capital rusa. O sea, la guerra llegó al patio trasero, ni siquiera al patio trasero. ¿Verdad que no? En el Alféizar. En el Alféizar, en el tapete de la puerta de entrada de Putin. Del Kremlin, sí. Creo que esta sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay un ataque tan masivo contra Moscú, ¿no? Contra la capital rusa, pero nunca había pasado. El mundo está diferente, de hecho. Sí, entonces cae Venezuela, cae Irán, Rusia extremadamente debilitada y China asustada. Porque China podría enfrentarse a Estados Unidos y decir, no, esos son mis socios, esos son mis proxies, no los toques, si no te voy a explotar con una bomba nuclear. Para nada. Trump está haciendo lo que quiere, incluso en Taiwán, ¿verdad? Mira, y entonces el galán Trump, gente, está poniendo a Estados Unidos en la mejor posición que podrían tener desde la Segunda Guerra Mundial. Presten atención a eso. Mira, tú controlas Venezuela. Estados Unidos controla Venezuela. La mayor reserva de petróleo del mundo, ¿verdad? Sí. Ahora controlas el estrecho de Hormuz. La segunda mayor reserva de petróleo del mundo. Por ahí pasa al menos el 20% de todo el petróleo que se consume. Y al menos el 50% del petróleo que China necesita para mantener su máquina de guerra funcionando. A diferencia de Estados Unidos, amigos, que tiene allá abundante suministro de petróleo y energía. No es solo petróleo, no. Estados Unidos es rico en petróleo, en gas, en muchas otras formas de energía. China no tiene. China depende al 100% de extraer petróleo en otros lugares del mundo. China depende de ese transporte por vía marítima. Esa es una de las diferencias cruciales de quién realmente puede ganar una guerra. Y hoy lo estamos viendo en Irán, lo estamos viendo en todo el mundo. Quien gana la guerra es quien tiene camiones o barcos petroleros circulando. Si no tienes el petróleo circulando para, primero, abastecer tu industria que fabrica tus armas, que fabrica tu defensa, después no tienes los barcos que llevan combustible al soldado en la línea de frente, estás destinado al fracaso. Y Rusia ya demostró que no tiene esa capacidad logística.
Rusia tiene petróleo, Rusia tiene gas, pero no tiene capacidad logística para defender sus intereses en el mundo. China la tiene. China está demostrando que tampoco la tiene. China actúa con disimulación. Mientras ella le estrechaba la mano a Trump, en un momento más galante va a hablar sobre el encuentro de Trump allá en China. Pero mientras ellos se daban la mano allá, China suministraba en secreto un arsenal de armas a Irán. Para que entiendas el nivel de disimulación, no es que Estados Unidos no haya hecho lo mismo, ¿verdad? Sí, en otros momentos, y no es que no estén haciendo exactamente lo mismo en Cuba, por ejemplo. Pero para que entiendas la lectura geopolítica. Y ahí, la carta fuerte de Trump, entonces, Venezuela, Estrecho de Hormuz, Cuba. Porque mira, Cuba es para Estados Unidos lo que Taiwán es para China. Solo que esta vez la Unión Soviética no controla Cuba. Porque si Putin y China tuvieran una fuerza colosal dentro de Cuba, Trump tendría que quedarse calladito como en la última década. Y en las últimas décadas tuvieron que quedarse, ¿no? Calladitos, aceptar todas las dictaduras que se instauraron, que se instalaron aquí en América Latina. Solo que Venezuela cae, Cuba está destrozada, no tienen capacidad de presión contra Estados Unidos, incluso la producción va a poner aquí el mapa. Mira lo cerca que está Cuba de Estados Unidos y mira lo cerca que está Taiwán de China, pero hay un detalle. Allá en Taiwán, Estados Unidos manda y desmanda. En Cuba no, en Cuba China ya no tiene la influencia que tuvo y Rusia tampoco, mucho menos. Entonces hoy Trump tiene la sartén por el mango para subyugar a las grandes potencias. Solo no puede poner una bandera estadounidense en Pekín y una bandera estadounidense en Moscú por las bombas nucleares. Porque esos países son potencias nucleares y tienen, ¿no? Y tienen esa forma de disuasión, algo que Brasil no tiene. Pero geopolíticamente ellos están contra la pared. ¿Es correcto que analicemos de esa forma que ellos están contra la pared? Ciertamente. Y no solo están contra la pared, sino también la visita que Trump hizo a China. Vamos a entrar en ese tema. Vamos allá. Es una visita muy significativa. Las acciones, siempre en la diplomacia, las acciones y ese protocolo dicen más que las palabras que se intercambiaron ahí en la mesa. La primera de ellas es que ya lo has informado muy bien en tu canal y yo también lo sigo, claro, soy tu fan. Es la cantidad de presidentes y directores generales de empresas de tecnología. No solo de tecnología, sino de todos los sectores estadounidenses. O sea, ahí tenías a 26 de los mayores CEOs de la actualidad. Y vamos a hablar desde petróleo, microchips, inteligencia artificial, todos estaban ahí. Dinero blanco, peligroso, ¿verdad? Banco. Es hasta peligroso. Si ese Air Force One se cae, si Dios mío. detendrías la economía estadounidense, es verdad. Pero piensa en la osadía del presidente estadounidense, que en vez de traer a su equipo de diplomacia, trajo a toda esa gente y se sentó a la mesa. Trajo a la gran O, está diciendo cuál es el mensaje ahí. El mensaje ahí es el siguiente. Mira, no soy solo yo quien te está exigiendo ciertas cosas y voy a salir de aquí con algo. Si no, no me voy de aquí. Es toda esta gente, porque toda esta gente, toda la industria estadounidense fueron los responsables de hacerlos ricos. Ustedes pasaron de 2 billones de PIB en 2001, 2002 a 20 billones de PIB, 10 veces más en 20 años porque ellos contrataron su mano de obra, ¿verdad? Y sí trajeron toda esa pujanza industrial a China. Solo que, como ellos están conmigo, todos ellos están conmigo en el momento en que decidimos que vamos a salir de China y vas a tener un problema. Tienes 1.400 millones de personas que alimentar, tu industria va a quebrar. Oye, amigo, te estoy dando aquí un salvavidas, te estoy lanzando un chaleco salvavidas, o agarras este salvavidas y juegas con nosotros para que tengas prosperidad y no seas destruido por tu propio pueblo.
O tú o nosotros vamos a salir de aquí y tú te vas a quedar a merced de los leones. Entonces, ese es el mensaje, tranquilo. No fue allá como presidente, él fue allá. Como todo sistema industrial, de patentes, de tecnología, de iniciativa que China no tiene, que China es una economía artificial, una economía creada no solo por el mercado estadounidense para las industrias, sino también por las europeas, y eso puede acabar con el clima de aumento. China no es autosustentable, yo diría. Lógico, amigos, hablamos aquí con todo respeto, pero no es autosustentable en ningún sector económico del mundo. Depende exclusivamente de hacer negocios con todos los países, ¿verdad? Pero ahí está el detalle. ¿Quién tiene realmente el dinero suficiente para comprar algo de China que signifique ingresos reales para los chinos? Son los Estados Unidos, los europeos, ¿verdad? Porque no sirve tu modelo, no sirve porque el modelo chino está basado en la exportación. Ellos no tienen mercado consumidor interno. ¿Por qué? Porque los modelos socialistas, ¿qué es lo que hacen? Ellos empobrecen a la población, la desarman y la empobrecen para poder mantenerse en el poder de forma hegemónica. Mira lo que está pasando en Brasil. Sí, es exactamente una copia. Tienen que empobrecer a la población para que dependan del Estado, pero inflaron tanto la industria pensando que eso sería para siempre dependiendo del mercado externo. Pero en el momento en que Estados Unidos dice, miren, cerramos la llave, ya no vamos a comprar más, nada de ustedes. No tienen a quién venderle y no tienen cómo dar empleo a las personas. Ahí viene el hambre y luego una revolución interna, como lo que pasó. Para imponer el régimen comunista en el 46 fue de la misma manera. Siempre es igual, siempre es la escasez, el hambre y la falta de seguridad, que es lo que está pasando en Cuba ahora, lo que hace y acelera los cambios de régimen. Mira, pasó lo mismo en Venezuela, ¿verdad? Llega el hambre, llega el control del gobierno, llega el control del mercado. El gobierno tratando de controlar el mercado, controlar los precios, controlar el tipo de cambio, controlar la inflación. El gobierno intenta controlar absolutamente todo, no tiene capacidad para eso, no logra hacerlo y empobrece a todos. Sí, en Cuba eso ya se aceleró hace bastante tiempo, pero eso está pasando en China. Lo que pasa es que la industria de propaganda china es la mejor y la más formidable del mundo. Tal vez solo pierda ante Putin en propaganda, pero logran hacer una propaganda que muestra a China como maravillosa. Pero por dentro, amigos, tienen un gran problema. Mira, y Trump no tuvo que hacer grandes cosas. Creo que llegó en el momento justo, ¿no? En el momento en que Rusia se debilitó, en China estallaron grandes burbujas, mira. En China estalló la burbuja de los bienes raíces, ¿no? La burbuja del mercado inmobiliario, ¿cierto? Empezaron a construir inmuebles, a construir ciudades del futuro. Tomaban el dinero de la gente porque el chino no puede invertir fuera. El chino no puede comprar dólares. El chino que ganó dinero, la clase media china que ganó dinero. En el auge chino de las últimas décadas no podía diversificarse. Entonces, ¿qué hizo el gobierno chino para controlar ese dinero, para que el dinero no saliera de allá? Sí, empezaron a vender bienes raíces, construir inmuebles, las empresas estatales chinas empezaron a construir inmuebles, construir departamentos, casas. Sí, y eso no se sostuvo, ¿verdad? Ese mercado empezó a quebrar, empezó a desvalorizarse. Porque cuando empiezas a construir muchas propiedades, tienes tantas propiedades, pero tantas propiedades, que eso va perdiendo valor, ¿verdad? Se va desvalorizando. Son ciudades, ¿verdad? Son ciudades enteras. Ciudades enteras en China, vacías, de edificios vacíos. Evergrande, que es la gran constructora en serie de China, está quebrando y el gobierno está tratando de tapar el sol con un dedo. Tienes el sector inmobiliario en quiebra, tienes el cuarto año consecutivo de desaceleración industrial, de producción industrial, tienes deflación. Sí, China, la máquina china se detuvo, entonces llegó a un punto en que o negocia para seguir fabricando y operando con otros socios comerciales en todo el mundo, o Estados Unidos va a hacer lo mismo que hizo con Venezuela. Sí, asfixió económicamente, lo está haciendo con Cuba, lo hizo con Irán, con una intervención militar que fue en junio del año pasado. Esa intervención militar ya culminó
en un país que estaba sin agua, queriendo transferir la capital de Irán, queriendo transferir la capital, sí, porque ya no había agua, los reservorios estaban al 3% de su capacidad, Irán, todo el dinero que recibían del petróleo lo estaban usando en armas, y entonces la línea roja se cruzó cuando Irán anunció que estaba comprando misiles balísticos a China. Y esos misiles balísticos, como era verdad, como el mundo vio ahí que fue verdad, ellos lograron mantener una guerra por casi un mes, 35 días lanzando misiles balísticos por toda la región. Imagina si ellos hubieran tenido ojivas nucleares que se les impidió tener al finalizar aquel bombardeo de 2025, en junio de 2025. Imagina si ellos hubieran tenido las ojivas nucleares, el daño que podrían haber causado. Entonces, con el enemigo, claro que Irán no está neutralizado, Irán está ahí, medio debilitado, todavía tienen armamento, todavía tienen misiles de crucero, misiles regionales, misiles con alcance de 3, 4 mil millas, pero hoy no tienen motivo para lanzar esos misiles. No tienen motivo para lanzar esos misiles. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque ahí en el estrecho de Hormuz, el mayor interesado en reabrir eso es el propio Irán, porque su economía se detuvo. La economía se detuvo, sí. Sí, es verdad. Y la economía se detuvo. No hay salario para pagarles a los militares, para mantener al pueblo reprimido. Ya no hay salario para pagar. Para la casta que no es comunista allá, pero es una casta islámica, no hay dinero para pagar armamento ni para que China ni Rusia les vendan armas. Y tal vez esa sea la razón por la que capturaron el barco chino. Es que es un barco, básicamente un almacén de municiones, como lo mencionaste aquí, sí, es un almacén de municiones, de armamento y todo eso. Él se queda ahí, en el Golfo de Omán, entregando y vendiendo armamento para que los barcos mercantes puedan defenderse de los hutíes, de los piratas en esa zona. Y entonces el barco es chino, fue de un momento a otro. Irán fue allá y confiscó el barco para ellos de dos, una, o fue algo arreglado con Irán. Mira, haz de cuenta que estás invadiendo mi barco, tómalo y quédate con el armamento, o Irán actuó por desesperación. No tienen dinero para comprar armamento. Y lo necesitan porque las Fuerzas Armadas fueron diezmadas. Recibieron un golpe muy fuerte y necesitan armamento para poder controlar a su propia población interna. Porque si no, la opción B, que sería la mejor opción de Trump, es factible, en la que el pueblo puede rebelarse, tener acceso a armamento y ahí sacar a la Guardia Revolucionaria de Irán del poder, secuestrar y sacar al ayatolá del poder y hacer una revolución democrática o volver al régimen imperialista allá en Irán, pero que se alinee a los intereses occidentales, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa. Mira la jugada, ¿no? Ahí sí, Irán precisa realmente dejar fluir ahí el estrecho de Hormuz, pero para eso necesita rendirse, ¿no? Si no se rinde, el estrecho permanece cerrado. Si ataca, Estados Unidos ataca y el estrecho permanece cerrado. Si no atacan, el estrecho permanece cerrado. Entonces, realmente no hay muchas opciones. Lo único que va a definir si el régimen cae o no es la capacidad de Donald Trump. Y ahí la capacidad política interna en Estados Unidos de mantener el cerco, de mantener la flota americana ahí en el estrecho de Hormuz bloqueando, ¿no? Es lo que va a asfixiar al régimen de Irán. No es necesario hacer ahora un gran ataque, no es necesario hacer algo enorme, los grandes ataques ya ocurrieron, ¿no? Ahora, ¿qué sería alcanzado si hubiera un ataque? Serían las instalaciones eléctricas, ¿no? Las centrales eléctricas, ¿no? Los centros de distribución de energía y se acabó. Se vuelve como Cuba, ¿no? Ya no hay energía para nada, ya no puedes mover las fábricas. Simplemente es el colapso total del régimen y el régimen no quiere eso. ¿Por qué el régimen no atacó más a Israel? ¿No lanzó más misiles balísticos? ¿No? Como recordó brillantemente Galante. Exactamente, porque si el régimen ataca, Trump tiene el motivo que necesita. Existe una ley en Estados Unidos que dice que el presidente no puede empezar una guerra sin la aprobación del Congreso. Y Trump tiene hoy una dificultad para aprobar, tendría, ¿no? Una dificultad enorme para aprobar una guerra, porque el pueblo estadounidense no quiere guerra. El pueblo estadounidense no quiere que Irán tenga una bomba nuclear, pero no quieren enviar soldados, ¿verdad?, para luchar allá en Medio Oriente otra vez. Sí, ¿qué lograron hacer? No, vamos a hacer una operación, pero una operación tiene un principio, un medio y un final.
Y tiene que hacerse dentro de 60 días. Esos 60 días terminaron ahora, a principios de mayo, ¿verdad? Se cumplieron los 60 días de Trump. ¿Qué hicieron ellos? Pararon esa operación, la dieron por terminada, ya iniciaron otra que se llama el Marro, ¿verdad? La operación Marro, ¿verdad? Iniciaron una nueva operación que es de bloqueo. ¿Qué es? Mira, Irán no puede comercializar petróleo. Entonces vamos a usar las fuerzas militares para impedir que Irán comercialice petróleo. ¿Cuándo va a atacar Trump a Irán de nuevo? ¿El territorio iraní? Cuando los iraníes ataquen un activo estadounidense o algún aliado allá en el estrecho. Entonces Irán está totalmente contra la pared. No tiene a dónde huir, excepto por vía terrestre, por tren, ¿verdad? Donde los chinos están enviando armas a Irán, no están enviando petróleo, ¿verdad? Los trenes no pueden transportar el volumen de petróleo que China necesita para mover su industria, pero armas, ¿verdad? China sigue enviando muchas armas a través de las vías que pasan por Eurasia y conectan directamente Irán con China. Pero solo tener armas no es suficiente. Necesitas tener cómo moverte. Bueno, entonces hicimos esa interpretación. Otra burbuja que también recordé aquí, galante, que explotó en China y que también debilitó a China, fue la burbuja de los autos eléctricos. No hay miles de fábricas de autos eléctricos siendo construidas en todo el mundo. Gente, pongan atención, ¿eh? Nadie más está comprando autos eléctricos. Nadie más. Si China está construyendo una fábrica de autos eléctricos, no es una fábrica. Es todo menos una fábrica. Porque sí, falló, quebró. La industria del auto eléctrico chino colapsó. ¿Por qué? Dependía completamente de los subsidios, ¿verdad? De los subsidios de Estados Unidos, ¿cierto? Eran los estadounidenses quienes financiaban la industria de autos eléctricos de China. ¿Pueden creer eso? Entonces, esas políticas verdes de Biden, ¿verdad? Del Partido Demócrata de los globalistas alemanes, esas políticas verdes preveían, ellos aprobaron leyes que obligaban al contribuyente estadounidense a pagar. ¿De acuerdo? A pagar para que los chinos construyeran autos eléctricos. Entonces ya no puedes construir, ya no puedes primero comprar motor de combustión, ¿verdad? Sus fábricas estadounidenses ya no pueden construir, deben invertir en esos autos eléctricos. Solo que en Estados Unidos no había autos eléctricos, ¿verdad? En Europa no había fábricas listas de autos eléctricos. ¿Dónde sí había? Había en China. Entonces todo el dinero, ¿verdad?, obligaba a los estadounidenses y europeos a comprar autos de China. Mira, aquí no compras autos a combustión. ¿De dónde voy a comprar autos entonces? Mira, del otro lado del mundo puedes comprar autos a precio de ganga, ¿no? Precio de ganga, entre comillas, ¿verdad? Y está bien, esa industria creció y dominó el mundo, ¿verdad? Los autos eléctricos chinos dominaron el mundo y adivina, oh galante, ahí es donde vemos la hipocresía de toda esa gente, ¿verdad? De esa agenda verde. Ellos fabricaban autos eléctricos en China con esas leyes ambientales, porque fue la ley ambiental la que obligó a Estados Unidos a gastar dinero en autos eléctricos. Solo que China fabrica autos eléctricos quemando petróleo y quemando carbón. ¿Cierto? No existe industria verde en China. Dilo galante. No existe industria verde en China. Una pregunta que nadie se hace es, para cargar tu auto eléctrico, ¿qué necesitas? ¿De electricidad? Exactamente. ¿Cómo vas a generar electricidad? Vamos, energía, mira, no llega ni al 8% de la demanda. O sea, para abastecer todos los autos eléctricos en todo el mundo, supongamos que hoy se acaba el petróleo y ya no existen autos de combustión. Para que puedas abastecer todos los autos en el mundo, todo el mundo generando energía, no llega ni al 20% de lo que se necesita para tener la energía suficiente para abastecer los autos. O sea, solo los autos, ¿verdad? La matriz de producción no ha acompañado el consumo de los autos eléctricos. Entonces, ves, California había puesto para 2035 la prohibición para 2030, sí. Ninguna fábrica podía fabricar más autos de combustión. Solo autos eléctricos. Pero luego ves que está Tesla. Tesla creció, se expandió. Luego tienes el movimiento nacionalista estadounidense, con la elección de Trump empoderando a Tesla y la prohibición de ciertas marcas chinas por el tema del espionaje. Ya hemos hablado de esto aquí, que la plataforma del auto chino es una plataforma de espionaje. Incluso ellos compraron la Volvo sueca.
China compró la Volvo sueca. Cuando compras Volvo, amigo mío, estás comprando una plataforma de espionaje china de una marca sueca en la que confías, ¿verdad? Los cazas brasileños de Saab se volvieron. Saab es Volvo. Los cazas brasileños los fabrica Saab. Saab forma parte de Volvo. Entonces ellos entraron en todos los dominios: político, ambiental, ambiente diplomático, económico. Entonces, ¿qué pasa? China tiene maneras de generar energía. Brasil es autosuficiente porque tiene muchos ríos y usa hidroeléctricas, porque hidroeléctricas, ríos y ríos de meseta donde hay desnivel, y aprovechas esa caída, la gravedad. Es la energía que existe porque usa la gravedad para girar la hélice, y esa hélice es una turbina. Solo que para girar esa hélice también puedes girarla con energía nuclear. Entonces, las plantas nucleares que calientan es como una fogata que calienta el agua. El vapor gira una hélice que genera energía. La eólica es la propia hélice que ya gira con el viento generando energía. Solo que China no invirtió ni en plantas nucleares, tiene limitaciones de viento porque no es una de las mejores zonas del mundo para el viento. ¿Y qué usa? Usa carbón para calentar esa agua, para crear vapor, para generar energía, o usa carbón y diésel. Sí, ¿de dónde viene ese diésel? Viene del estrecho de Hormuz. 30 de ellos vienen por el estrecho de Hormuz y 90 de la energía de combustibles fósiles para China. Entonces, el otro cuello de botella que tiene China es el estrecho de Malaca, que está ahí en Indonesia, donde, sumando el estrecho de Hormuz y Malaca, es por donde pasan los barcos chinos para traer el combustible fósil a China, que ellos necesitan importar casi el 70% del combustible fósil para poder generar su energía. O sea, Estados Unidos firma un acuerdo con Indonesia, un acuerdo militar y de seguridad para el estrecho de Malaca. Entonces, hoy en día Estados Unidos tiene todo el control en sus manos. Él mantiene el estrecho de Hormuz cerrado por tiempo indefinido porque no necesita la aprobación del Congreso para eso, y él cierra el estrecho de Malaca si es necesario. Por eso Donald Trump fue a China, se sentó a la mesa y dijo: ven acá, ¿vamos a ser amigos? ¿Vamos a colaborar para el crecimiento de nuestras economías? ¿O vamos a tener que llegar a las últimas consecuencias? Es porque la pelota está del lado de Xi Jinping. Está en la mesa, ¿no? De él. De hecho, si lo ves, ¿no? No se anunció ningún megaacuerdo de compra. Lógico, China está comprando petróleo de Estados Unidos. Son 600,000 galones por día. No es nada, ¿verdad? No es nada comparado con lo que China necesita para mantener su industria. Compraron allá, sí, los aviones de Boeing, el 777 MAX, si no me equivoco. Corrígeme si estoy equivocado, ¿verdad? Sí, tampoco fue el número que esperaban, pero el verdadero acuerdo está entre bastidores, detrás del telón, ¿verdad? Trump lleva allá a los empresarios más grandes del mundo que controlan. Ellos controlan el mundo. Tienes al tipo de BlackRock. BlackRock controla todo. Todo lo que te puedas imaginar existe en el mundo, gente. Alguna cosa va a ser, al menos en un porcentaje, está controlada por esa BlackRock. Sí, sí. Y Taiwán. Y Taiwán, ¿verdad? Él tiene Taiwán. ¿Y por qué Taiwán es importante? ¿Por qué Taiwán es importante? Ya hablaste de la ubicación cercana primero. Es como una puerta de entrada, ¿no? Ponlo ahí, producción. Mientras Galante habla, vamos a mostrar Taiwán, cómo Taiwán es una puerta de entrada para que la marina china pueda expandirse por el Pacífico. Mira, hoy China no puede navegar libremente por el Pacífico, lo que sería la solución a todos los problemas. Primero, convertiría a la marina china en una fuerza global, no solo regional. Chávez, Luis, eso también mantendría el flujo de petróleo abierto, ¿verdad? Casi infinito para abastecer la máquina de guerra y la máquina industrial china. Entonces, Taiwán, primero que nada, es una puerta de entrada. Además, ahí se fabrican cosas muy importantes, Galante. sí, así es. El 95% de los chips y de los microconductores y semiconductores se fabrican en Taiwán. ¿Cómo sucedió eso? Tienes la vía y una tecnología ya implementada, porque ahí Taiwán primero es una piedra en el zapato políticamente porque ellos son una democracia. Así es.
Créelo, Shimon Oliveira, las elecciones más seguras del mundo y más transparentes del mundo son en Taiwán. Vaya, ¿eh? Allá la elección se hace en papel, se cuenta en las casillas electorales para que todos lo vean, es público en la televisión para que todos lo vean y luego suman esos votos y en el mismo día dan el resultado de su elección. Es considerado el proceso electoral más transparente y confiable del mundo. Por eso China lo odia, es una democracia. China lo odia porque es una piedra en el zapato, es un puñal clavado en el costado de China y dice, mira, somos de la misma raza y tenemos éxito sin ser comunistas. Y eso es importante. Y el tema de los semiconductores, eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque incluso la TSMC, que es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ya abrió un campus allá en Arizona, en el estado de Arizona, cerca de Phoenix, en Estados Unidos, y ya está operando al 50% de su capacidad. Mira eso. El próximo año, cuando estén operando al 100% de su capacidad, teóricamente, si China invade Taiwán, Estados Unidos y Nvidia, y el CEO de Nvidia estaba de visita en China, junto con Trump, ahora pueden dominar la producción de microprocesadores en territorio de Nvidia, la producción de microprocesadores en territorio estadounidense. Viste una noticia, ¿verdad? Si Taiwán fuera tomada por China, estratégicamente y económicamente no habría impacto para Estados Unidos. Habría un impacto geoestratégico, que es lo que acabas de decir. Sería un impacto geoestratégico, que es lo que acabas de mencionar. La apertura de un punto de estrangulamiento de las bases militares chinas. Y la apertura de una salida, China está paso a paso, está atrapada. Pero eso ya es otro asunto. Ahí obligas a China a operar en un teatro cerca de su propia costa y ya no en un teatro donde hoy opera con cierto riesgo, que es el Caribe, porque ahí tiene amigos. Cuba y Venezuela tenía, ¿no? Opera en América Latina, donde tiene amigos, Brasil es de ellos, puede operar ahí en el Mar Arábigo, donde también tiene amigos, como Irán, pero ese castillo de naipes cayendo, Irán, Cuba y Venezuela, China tiene que retirarse estratégicamente a su propio patio trasero, que es Taiwán, y quedarse ahí relegada como adversario geoestratégico al otro lado del mundo y no en el patio trasero ni en las puertas de Estados Unidos. ¿Entendiste por qué Trump visitó China en este momento exacto? Miren, gente, eso va a impactar directamente las políticas en Brasil. Ya está impactando, ¿verdad? Ya tienes a Lula bastante debilitado, sí, incluso ves la desesperación de Lula. Creo que ya se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Lula no tuvo más paz después de que Maduro cayó, fue arrestado. Lula ya no estuvo en paz. ¿Por qué? Porque están involucrados, ¿verdad? Trump no atraparía a Lula porque es de izquierda, gente. No, lo atraparía porque él es el jefe, ¿ok? Él es uno de los jefes. No hay juegos de videojuegos en los que tienes que vencer al jefe para pasar de nivel. Y Lula es uno de esos jefes del Foro de Sao Paulo, es uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo, y él lo admitió en la ONU, ahora, en 2025, ¿verdad? Él dijo que es uno de los fundadores junto con Hugo Chávez en Venezuela, junto con Castro. El primer Castro es Galante, se me olvidó su nombre ahora. Raúl Castro Fidel, ¿verdad? Fidel Castro, sí, su hermano Raúl Castro. Sí, ellos fundaron juntos ese Foro de Sao Paulo para controlar América Latina y lo lograron, tuvieron éxito, tomaron todos los países latinoamericanos a través del voto, a través de elecciones libres. Entonces dices, bueno, pero entonces hay una legitimidad en el gobierno. Espera, detente a mirar los mecanismos que los pusieron en el poder y ahí vas a entender que no es tan legítimo como se pensaba o como se piensa porque la gente no profundiza, ¿verdad? Y libres entre comillas, elecciones libres entre comillas. Exactamente. Ves que esa marcha socialista en toda América Latina solo se consolidó después de que se implementaron las urnas electrónicas por la empresa venezolana Smartmatic, cuyo presidente era Hugo Chávez, quien participó en la inauguración de ese foro de Sao Paulo. Entonces, ahora tienes ahí a los países que crearon mecanismos más fuertes de transparencia electoral, como Ecuador, Argentina, incluso la misma Bolivia, incluso la misma Venezuela, que sería
el comprobante en papel, ellos están cambiando de régimen ya básicamente, completamente cambiaron de régimen. Chile, Ecuador, y hay elecciones ahora en junio, el mes que viene, allá en Colombia, ya con el sistema electoral nuevo también. Pero cualquier régimen caído, ¿verdad? Comprobante en papel. Pero régimen que tiene Potencial de caer. Las encuestas están mostrando que Rafael Cortés, sí, Rafael, se me olvidó su nombre ahora, pero es Rafael, sí, él está perdiendo las campañas, ¿verdad? Su candidato, no él, su candidato, ¿verdad? Está perdiendo allá incluso en las encuestas. Otra cosa que también hace que estas elecciones sean cuestionables es la compra de votos, ¿verdad? Tienes grandes industrias, entonces, ¿qué pasa? Ellos llegaron al poder. Ellos tenían que lograr llegar al poder por medio del voto. Entonces ellos tomaron las universidades, tomaron los centros educativos, tomaron el poder judicial, ¿cierto? Tuvieron mucha paciencia, estuvieron haciendo eso durante 20 años, durante décadas. Lo lograron. Luego participaron en elecciones, ganaron y después ya no salían del poder. ¿Se dieron cuenta de que ya no salían del poder? ¿Por qué? Llegaban al poder, tomaban el dinero del Estado y entregaban ese dinero estatal a través de bancos como el BNDES, a sus propios grupos, a sus empresarios seleccionados a dedo. Entonces aquí en Brasil tienes a Odebrecht, tuviste a JBS, tienes otras empresas ligadas a OAS, exactamente ligadas a los amigos del poder, ¿verdad? Entonces entregas ese dinero estatal a esas grandes empresas y esas grandes empresas fueron financiadas con el dinero del BNDES. Por ejemplo, lo devuelven al partido en forma de, obviamente, sobornos, corrupción y todo lo que te puedas imaginar para que ese partido refinancie la próxima campaña, ¿entiendes? Entonces no se detiene, es dinero infinito porque no dejas de pagar impuestos. Tú no dejas de pagar impuestos y cada vez pagas más impuestos. ¿Ya te diste cuenta de eso? Que ahora en este año de 2026, 25, 26, 24, ellos duplicaron aún más la carga tributaria sobre el brasileño. Porque ese dinero entra al gobierno, el gobierno vierte esa enorme cantidad de dinero en esas empresas con financiamiento del BNDES, con ese dinero que obligatoriamente va, compra el tanque de gas, ¿verdad? Le da el tanque de gas al elector, ¿verdad? Le da la Bolsa Familia al elector, le da esto y le da aquello, y todavía el dinero que regresa directamente a ellos a través de esa industria. Entonces, los amigos del rey, ellos son dueños, y lo dijimos aquí en nuestra última charla, ellos son dueños de bancos, son dueños de refinerías, de petróleo, ¿cierto? Ellos son dueños de termoeléctricas, son dueños de plantas eléctricas, ¿cierto? Ellos son dueños de empacadoras de carne, son dueños de, ahora van a controlar fábricas de misiles, ¿verdad? Una fábrica de equipos bélicos brasileña. Entonces ellos están en todos los sectores estratégicos. ¿Por qué? Para asegurar mantener al Molusco en el poder, a Hugo Chávez, a los cubanos en el poder, ellos están ahí. Porque el dinero fluye, sí, es eso. El Estado inyecta dinero en esas empresas que pagan a través de sobornos para que ellos compren votos. Ese es el sistema que el Foro de Sao Paulo implantó. Y también usan, todavía no lo mencionamos aquí, también usan el tráfico de drogas, ¿cierto? Y ahí está su conexión con el crimen organizado, porque el dinero del crimen organizado regresa para financiar campañas. Así es como funciona en México, así es como funciona en toda América Latina y así es como funciona en Brasil también, solo que eso no sale en el Jornal Nacional, Galante. No. Está bien, nota que Odebrecht hizo obras allá en el puerto de Mariel, allá frente a Cuba. Nota que también hizo el Petro en Caracas y otras obras también en refinerías. Sí, y tienes un sistema en el que se enriquecen exactamente como dijiste. Imagina la preocupación de Lula con esa deportación de Alex Saab ayer de Venezuela a Estados Unidos. Va a convertirse en compañero de celda de Maduro allá en Brooklyn, Nueva York. Y esa gente, no te engañes, esa gente está siendo interrogada, esa gente está haciendo acuerdos de delación premiada. Pollo Carvajal ya está allá también. Ellos no quieren morir solos de inanición y en confinamiento solitario en Estados Unidos. Ellos quieren algún día tener cierta amnistía para por lo menos vivir en un departamentito, poder caminar en Central Park, quedarse aquí y tal vez con mucha suerte gastar el dinerito que tienen en Suiza o en el propio Banco del Vaticano.
Su dinerito está ahí parado y ahora el Papa americano parece que se sentó encima de ese dinero que estaba en el Vaticano. ¿Por qué están peleando? Con una red de intereses muy grande vamos a ver los próximos pasos que se van a revelar ahí. Bueno, tú lo mencionaste, claro que es un tabú incluso hablar de esto, ¿no? Porque Brasil es de mayoría cristiana, entonces te metes en un avispero, pero miren chicos, ¿por qué Trump? Ustedes piensan que Trump está loco, que está peleando con el Papa. ¿Por qué ese Trump está peleando con el Papa? Ahora Trump va a pelear con el Papa. Mucha gente se escandaliza, ¿no? Va a pelear con el Papa, que este Papa es incluso, como dicen, hasta de derecha, un Papa conservador. Chicos, hay un esquema que Galante mencionó, ¿no? Que es el Banco del Vaticano. ¿Qué quiere Trump? Él quiere la información sobre el dinero que está en el Banco del Vaticano, ¿verdad? Y entonces, cuando empiezas a descubrir que hay dinero de la mafia, dinero del crimen organizado, dinero del terrorismo que pasa por el Banco del Vaticano, dinero de Irán que pasa dentro del Banco del Vaticano, ahí entiendes por qué el Papa está sentado encima. Porque si la Iglesia abre esa información ahora, sería un escándalo gigantesco. ¿Cómo puede ser el Banco de la Iglesia guardando el dinero de terroristas? Está bien. Hasta un ministro del STF de Brasil recibía dinero por medio del Banco del Vaticano para dar una conferencia en Roma. Amigo, eso era una fiesta. Bueno, es banco. ¿Verdad? No como cualquier otro, pero es del Vaticano, ¿no? ¿Será que el Banco Master Existe el Banco Master y existe? el Banco Papal. El Banco Papal, el Banco del Vaticano. Chicos, ¿pudieron leer el mapa? Son muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y hay un detalle, esas cosas no pasan de la noche a la mañana. Mira Cuba, ¿no? La caída de Cuba. La caída de Cuba ocurre desde que Trump asume en 2025, ¿no? Y empieza a perseguir a Maduro, ¿verdad? Persigue a Maduro, arresta a Maduro, controla el régimen de Venezuela. Bueno, ahora muchos meses después, ¿verdad? Irán va y elimina al ayatolá en la primera hora de la guerra y empieza la caída del régimen. Ya creaste una desconexión. Irán, Venezuela y ya derribas el eje de las dictaduras. Irán, Venezuela, China, Rusia, Corea del Norte, incluso el loco de Corea del Norte, el Galán. Esta va a ser un extra para quienes nos están acompañando ahora. El loco de Corea del Norte acaba de establecer una ley, una nueva ley que no existía, ahora existe, porque tiene miedo de ser eliminado, porque ya no se siente seguro, como vio que le pasó al ayatolá. Entonces, ¿qué hizo? Puso una ley. Si él muere, automáticamente las bombas nucleares de Corea del Norte serán lanzadas contra el agresor, ¿no? Contra Estados Unidos, contra Europa, en fin, contra quien lo haya eliminado. Automáticamente. No hay aprobación, no hay nuevo régimen, no hay nada, ¿verdad? Sí, si alcanzan al dictador, automáticamente Corea va a lanzar esa bomba sin preguntar nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él vio lo que los americanos hicieron con los ayatolás. Y ahora todos miran a Irán y dicen, ese Irán es débil, ese Irán no tiene ninguna capacidad. Irán era considerada la mayor potencia de Medio Oriente, incluso militarmente, y el ayatolá era considerado inalcanzable, ¿cierto? Entonces, la caída del ayatolá en la primera hora de la guerra, en los primeros minutos, la guerra comenzó con la eliminación del ayatolá, muestra a los dictadores que ninguno está seguro. Xi Jinping tembló, Putin tembló y Lula tembló. Lula se estaba muriendo de miedo porque primero Galante, ellos contaban con la vieja organización global, con la vieja ley de diplomacia, ¿verdad? Con la vieja escuela que es, yo hago lo que quiero y tú te la pasas negociando eternamente. Jamás vas a tener el valor, jamás vas a tener apoyo para una acción real de eliminación. Eso era inimaginable en la cabeza de Lula, inimaginable en la cabeza de los ayatolás, que algún día un presidente estadounidense y el primer ministro israelí tendrían el valor de eliminarlos. Ruptura de paradigma. Es una ruptura de paradigma. Es una ruptura de paradigma muy grande en la que tienes a un presidente ordenando la decapitación o la captura de un jefe de Estado. Y como ya ha pasado 2 veces, es como dice ese dicho árabe, si algo sucede una vez, puede que nunca vuelva a suceder. Pero si sucede 2 veces, seguramente va a suceder una tercera vez.
Entonces, ese es el motivo por el que John Ratcliffe, el jefe de la CIA allá en Cuba, dijo, mira, no nos obligues a hacerlo por tercera vez. Y no es solo Kim Jong-un quien está ahí muriéndose de miedo y también paranoico respecto a su estado de salud. Xi Jinping también la ha pasado mal. Él sufrió un golpe de estado en el pasado, a finales del año pasado. Sí, de sus 7 líderes militares, él despidió a 5. O sea, el vicejefe de las Fuerzas Armadas que él mismo puso, él fue ascendiendo, lo eligió, fue subiendo en el ranking del partido y fue nombrado directamente por Xi Jinping, todavía está desaparecido. Hace 2 meses fue apartado y está desaparecido, ni siquiera su familia sabe dónde está. Imagina ser jefe de las Fuerzas Armadas de China, estar ahí al lado, en la tribuna, tener poder, tener seguridad, tú mandas en el aparato militar y eres leal a tu líder máximo, y un día no vuelves a casa y desapareces y nadie sabe dónde estás. O sea, eso demuestra que internamente, y aquí viene la cereza del pastel de nuestra conversación de hoy, es esa primera intervención de Xi Jinping cuando empezó a tocar el tema en esa cumbre. Mira, Taiwán está fuera de esta cumbre. Taiwán es nuestra línea roja. No vamos a discutir Taiwán. ¿Usted, presidente Trump, defendería a Taiwán en caso de una posible invasión china a Taiwán? Él no respondió que sí, no respondió que no, no. Él dijo que si China se atreve a hacer un movimiento así, podría pagar consecuencias impagables. Y esa fue la respuesta del presidente estadounidense. Pero cuando Xi Jinping hizo esa pregunta, no estaba hablando con el presidente estadounidense, estaba hablando con su base para que él intente ganar la confianza de los militares chinos de que su intención es anexar Taiwán y para eso necesita de ellos. Entonces tienen que estar de su lado. Solo que cuando él dijo eso, estaba hablando para su base y no para el presidente Trump. Él recibió la respuesta que no le hubiera gustado escuchar, que fue que Estados Unidos está dispuesto a defender Taiwán, que esa es la política, la diplomacia de la ambigüedad. Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país, pero también le da apoyo no solo tecnológico, científico y militar a Taiwán. No es solo el presidente Trump, todos los presidentes desde que la familia de Chiang Kai-shek huyó a la isla de Taiwán y creó un régimen democrático ahí. Entonces, el otro que tiene que preocuparse, además de Kim Jong-un, es Xi Jinping. Su base militar, su base de apoyo está temblando dentro de China. Y obviamente vamos a cruzar el Pacífico para llegar hasta Brasil. El propio Lula hoy ha estado haciendo halagos, tú mismo acabas de decirlo, de revitalizar la base industrial militar brasileña con la adquisición por parte de los amigos de la propia Vibras, pero también ahí tramitación de proyectos de ley para que los militares no paguen impuestos. Un paquete ahí de 200.000 millones de reales para compras de armamento y la típica charla de soberanía, que los militares están desmantelados, que las Fuerzas Armadas están desmanteladas. Por favor, las Fuerzas Armadas brasileñas están desmanteladas desde la época de Fernando Henrique. Todo el mundo sabe que la izquierda es antipatriótica, es antimilitar, los ha debilitado todos estos años. Pero cuando llega ahora, en época de elecciones, tiene que hacer discursos de soberanía y patriotismo, solo que ese discurso de soberanía y patriotismo no encaja con los militares. Pasando hambre, sin papel higiénico para limpiar sus partes íntimas y sin comida en el comedor para poder comer. Sin mencionar que también falta gasolina para operar los tanques de guerra o los aviones de combate. No soy yo quien lo dice, el propio ministro de Defensa fue al Congreso diciendo que no tienen combustible ni siquiera para operar la maquinaria. Entonces Lula también está de cierta manera preocupado, como Kim Jong-un y Xi Jinping. Sí, destruiste la fuerza, ¿verdad? Eres antipatria, no tienes ningún amor, al contrario, Lula no decía que quería un gobierno globalizado, ¿verdad? Gobierno, universal. Él habló de eso el año pasado, ¿verdad? Él quería un gobierno universal. ¿Para qué quiere Fuerzas Armadas? Él lo dijo varias veces. ¿Para qué quiere Fuerzas Armadas? Y pues eso fue lo que pasó. Ahora, con ese discursito
para ganar votos, para crear una cortina de humo y robar un poco más de dinero, ¿verdad? Porque si no invertiste en las fuerzas en los últimos 30 años, no es ahora, ¿verdad? En este año que vas a lograr nivelar el poderío brasileño para defenderse de una eventual operación de Estados Unidos aquí, ¿verdad? Tomas 2 carros estadounidenses, una fragata, tomas algunos helicópteros. Ya sobrepasa a todas las fuerzas latinoamericanas juntas, ¿verdad? Dada la tecnología extremadamente avanzada, y no es solo tecnología, es la capacidad real de combate, ¿sabes? Porque Brasil no pelea una guerra desde hace mucho tiempo. Brasil ni siquiera tiene experiencia defendiendo su propio territorio. Ahora, ¿verdad? En esta era moderna, ¿no? La última guerra que tuvimos que pelear por territorio fue contra Paraguay. Miren, gente, ¿no? Brasil no tiene combustible para defenderse. Oye, Galante, creo que ya dimos aquí una lectura completa del mapa, ¿no? Quien nos acompañó puede incluso tener una overdose de información, porque es mucha información, pero eso es todo, amigos. Lean la situación y el próximo objetivo, cuando termine, y tal vez caiga incluso antes, ¿no? Terminando la guerra en Irán, tienes Cuba, pero por cómo van las cosas, Cuba ya está en un proceso muy avanzado, Galante, gracias. Es lo que digo en mis redes sociales para quien me sigue allá en Mauricio Galante. Les pido a sus oyentes que nos sigan en nuestras redes y también en YouTube, en Galante US. Y yo digo, sí, ya lo dije hace meses, ¿quién cae primero, Irán o Cuba? Hoy, después de nuestra conversación y este intercambio de información que tienes, también una interpretación muy fiel, muy realista de lo que está pasando tras bambalinas. Pero veo que la visita de un alto funcionario estadounidense a Cuba precede. Ahí hasta yo voy. Una visita del presidente Trump a Cuba para restablecer lazos diplomáticos, comerciales y militares, y un nuevo día para la isla de Cuba. Estados Unidos trae comida, alimento, apoyo médico, abre las fronteras, y Cuba ahora decidió hacer elecciones democráticas. ¿Y en 6 meses te imaginas algo así? Sí, no cuesta soñar, ¿verdad, Shimon Oliveira? No cuesta soñar, pero aquí está lanzado el reto en su programa. No, vamos a volver. Está grabado, después vamos a volver aquí para hablar. Miren, amigos, realmente pasó, ¿verdad? Claro, no, tal vez no pase como en una película de Hollywood, ¿verdad? Como uno de repente imagina, pero mira lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Ya tienes control total de Venezuela, ¿no? Donde para hacer cualquier cosa tienes que levantar el teléfono y llamar a Washington, si no simplemente no pasa nada. Shimon, el presidente Trump 1.0 no fue a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y del Sur y cruzó la frontera con Kim Jong-un y le dio la mano. Sí, fue. ¿Qué impide que el mismo presidente que ahora está rompiendo paradigmas y decapitando? Creo, tenemos algo concreto. Enemigos de los Estados Unidos. ¿Qué le impide ahora cruzar 150 kilómetros de agua, aterrizar en Cuba y hacer lo mismo? Creo que nada, ¿verdad? Las probabilidades de que eso suceda son mayores que las de que no suceda. Por eso hago esa interpretación. Sí, porque ahí tú subyugas el Foro de São Paulo, ahí tú subyugas a Rusia, a la Unión Soviética, ¿verdad? Y ahí tú subyugas el imperialismo chino. Todo en el mismo punto del mundo. Entonces, Cuba nunca fue... Creo que antes de las elecciones de medio término, en las que ese voto latino va a ser importante y primordial para que ellos logren mantener el control del Congreso y del Senado. Galante, entonces tiene que ser ahora, ¿no? Esa caída de Cuba tiene que ser ahora para que dé tiempo. ¿En qué mes es la elección de medio término o Galante? Allá es en noviembre. Miren, gente, entonces tenemos ahí unos meses más para que caiga Cuba. Si Trump hace eso, él se lleva todo de verdad. Creo que él se lleva todo porque cambia completamente, ¿verdad? Cuba es un paradigma, Cuba es una piedra en el zapato de los estadounidenses. Cuba representa una de las derrotas más vergonzosas, ¿verdad? Que los estadounidenses sufrieron en cuanto a propaganda para la Unión Soviética, para el comunismo en el mundo, ¿verdad? Porque los comunistas ven a Cuba como un paraíso comunista que funcionó dato por dato.
la reversión, la visión invertida que tienen del mundo, ¿verdad? Pero entonces, que Trump pise en Cuba y establezca ahí una democracia, y sí, amigos, diferente de Irán, es diferente de los países de Oriente Medio, Cuba sí puede vivir en democracia, sí puede restaurar la democracia ahí, ¿verdad? Es un pueblo occidental, es un pueblo cristiano. Vamos, sí, Taiwán, como Taiwán. Como Taiwán. Y el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Va a ser mapear, que ya se está mapeando. Entonces, hay una investigación en el Congreso estadounidense, en el Senado estadounidense, para saber cuál es la influencia de China sobre la agricultura brasileña y el uso de la agricultura brasileña como arma geopolítica contra Estados Unidos. Dios mío. Tienes el mapeo de las acciones de China en infraestructura, energía eléctrica, agricultura, corrupción de autoridades políticas de toda América Latina, no solo de Perú, el puerto de Shanghái, sino también de todo Brasil y otros países. Y ahí tienes el mapeo, tienes el monitoreo y tienes el alejamiento de China del hemisferio occidental y la neutralización de China en el hemisferio occidental. Como tú mismo dices, es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, pero paso a paso veo que va en esa dirección. Y cuanto antes Brasil haga su elección, y esa oportunidad le fue dada al presidente Lula a puertas cerradas con el presidente Trump, cuanto antes Brasil haga su elección, menos va a sufrir la población brasileña como sufrió la población venezolana durante tantos años y como la cubana hoy, que no tiene energía eléctrica, agua potable, no tiene que comer, ha sufrido durante 65 años. Entonces no es necesario sufrir para aprender. Es necesario ver y es necesario tomar decisiones. Espero que Brasil esté del lado de la razón. En Venezuela no creían que Maduro fuera a caer. Los cubanos no creían, ¿verdad?, que el régimen algún día sería expulsado de allá. El régimen iraní tampoco creía que Estados Unidos e Israel tendrían el valor de hacer lo que hicieron. Y Brasil, estoy seguro, la mayoría de los brasileños dice que no, que eso podría pasar, ¿verdad? Sería bueno que Trump pudiera salvar a Brasil, pero nadie lo espera, gente. Y ese rescate de Brasil, si llega a suceder algún día, ¿verdad? Espero que no sea necesario, pero si pasa, no va a ser como en una película de héroes, ¿verdad? Viene un helicóptero, aterriza en Brasilia, saca a Lula y resuelve los problemas de Brasil. No, va a ser de una forma de asfixia. Entonces no entra nada y no sale nada. Y ahí todos pagan la cuenta. Como los cubanos están pagando, como el pueblo iraní está pagando y como el pueblo venezolano pagó, ¿verdad? Entonces no quieras que eso pase, ¿verdad? Hay mucha gente que entra aquí galante en nuestro canal y pregunta ¿cuándo viene Trump a Brasil? No quieran que él venga, gente. Porque todos van a pasar hambre, todos van a sufrir y Lula es el último que será atrapado. Moraes es de los últimos que serán atrapados. ¿Por qué? Porque así es como funciona la vida real. Galante, ¿vas a mostrar un libro ahí? ¿Qué nos vas a mostrar? Simao, te voy a regalar este libro de un gran amigo mío, Luis Fernando Bapistella. Es contrainteligencia. Es una de las mentes más brillantes en inteligencia, análisis de datos de inteligencia y contrainteligencia. Fantástico, fantástico. Entonces, es un libro esencial para que tus seguidores y nuestros seguidores puedan hacer ese mapeo geopolítico y mapeo de datos y entender cómo las acciones, no solo las que ocurren tras bambalinas, sino también las que son noticia, influyen en el mundo en el que vivimos. Así que recomiendo la lectura, está en Amazon. Contrainteligencia, Luis Fernando Bapistella. Muestra de nuevo la portada. Muestra de nuevo, esta es la versión en inglés. Esta es la versión en inglés. Pero también está en portugués. Contrainteligencia. Sí, también está en portugués. Está en Amazon. Luis Fernando Bapistella. Está en Amazon. Sí, entonces... Chicos, lo voy a intentar, no lo prometo, pero voy a intentar poner el libro para que lo compren aquí directamente en el canal, ¿vale? Si está aquí es porque lo logré, ¿de acuerdo? Vamos, si no les dejo el enlace aquí en el primer comentario fijado para que adquieran este libro que les va a abrir y expandir la mente. Porque para que no te agarren desprevenido, para que no te tomen por sorpresa, para que formes tu reserva, tus inversiones manipuladas. Van a ser manipuladas. No ser manipulado, ¿verdad? Necesitas estar un paso adelante. Y hasta creamos nuestro búnker de inteligencia donde analizamos más a fondo sin los filtros que estamos obligados a poner aquí.
También el enlace está en la descripción, en el primer comentario fijado. Y aquí, mira, el código QR está apareciendo en la pantalla ahora para que vayas allá. Ya son más de 3,000 suscriptores de esa comunidad libre de censura que tiene la información antes que la mayoría. También creamos nuestro canal de series y películas donde analizamos sin cultura woke, sin esas quejas, con contenido para que disfrutes con tu familia. ¿Está bien, amigos? Galante, una vez más, tus redes sociales para que nuestro público te siga. Amigos, sigan a Galante. Quiero que vayan a su canal y digan: vine por el canal de Shimon Oliveira. Vayan al YouTube de Galante y al Instagram de Galante. Di la dirección Galante. En YouTube, M Galante, mi Galante, US, también en X, M Galante, mi Galante, US, y en Instagram es el nombre completo, Mauricio Galante, mauriciogalante.us. Incluso estamos haciendo colaboración con Galante aquí en YouTube, así que haz clic en el botoncito, ahí aparece su cara, ve y sigue a Galante. O, bueno, ya lo tienen ahí, solo escriban su nombre, Mauricio Galante, y también les va a aparecer para que los sigan. Síganlo y digan: no, vine por el canal de Shimon Oliveira. Vamos a mostrar el poder de nuestra comunidad, ¿de acuerdo, amigos? Galante, fue una gran charla y volvemos en cuanto las cosas avancen un poco más. Volvemos aquí trayendo todos los detalles de los bastidores de la geopolítica. Adiós, adiós, amigos.